Bien, y hace un tiempo largo que no lo teníamos con nosotros, pero tenemos la posibilidad de dialogar en estas épocas tan difíciles con el doctor Daniel Feinstein, que es el decano de la Universidad Hebraica en México, nacido en estas tierras en la Argentina, donde bueno, ha hecho una trayectoria también enorme dentro del seminario rabínico y otras organizaciones, hombre del pensamiento, de la academia, de la investigación, y que claro, todo eso en estas épocas es tan importante en términos de tratar de comprender lo que nos pasa en este mundo, porque a veces hay que mirar más allá del árbol para entender el bosque, y el bosque está muy complicado, y hay que tratar de entender las fenomenologías que de alguna manera se van planteando cuando resurgen estos movimientos tan extremistas. Bueno, todo eso y más. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto estar contigo y en FM High, también mi casa por mucho tiempo, Es así que tu casa. un gusto estar acá. ¿Cuántos años ya en México? 23, 23 años. ¡Wow! Una vida. así es. Con lo cual ya tenés una parte muy mexicana en el corazón, en la cultura, en esa otra realidad que se diferencia bastante, aunque sigue siendo Latinoamérica. Correcto, es Latinoamérica muy diferente a Argentina, con algunos problemas por supuesto comunes, pero es otro contexto, otra comunidad. Me pide Rocío, vamos a acercarte un poco para que te escuchemos mejor. Es otro mundo, ¿no? Es verdad, es distinto, es una comunidad muy distinta, una comunidad muy activa, con una estructura comunitaria muy densa, de mucha vida comunitaria, mucha vida religiosa, mucha vida cultural. Bien, bien. Muy cerca de los Estados Unidos y lejos de Dios, algo así. Eso Dicen. decía un poeta mexicano, hablando de México, ¿no? De la comunidad, que México tenía la mala o buena suerte de estar cerca de Estados Unidos y lejos de Dios. Por otra parte, eso le da un dinamismo económico increíble. ¿Sabes cuánto intercambio diario hay entre México y Estados Unidos, económico, de un lado y de otro? Diario Y hablo no. del oficial, diario. 1.200 millones de dólares diarios. Sí, yo sabía que era algo más de 300 mil millones de dólares al año el intercambio comercial, obviamente. Más que el doble. Sí, ¿no? con un socio así. Por eso tiene beneficios, además de problemas, pero tiene beneficios. Sí, digo, te podés quejar mucho, pero gracias a Dios estás con un socio al lado que te hace que la economía sea muy dinámica. Si marcha bien la economía americana, México, como se dice, tiene también una base de exportación, de importación importante. Si hay problemas ahí, también repercuten, por supuesto, en México. México es apasionante, digo, es un país realmente muy interesante, con una cultura muy interesante, con una política interesante, que trae novedades diversas, y una comunidad judía, como dijiste, que tiene particularidades, como cada una, la conoces viviendo 23 años, no soy yo quien pueda decir demasiado, pero que uno ve con una vida de una intensidad, siendo una comunidad relativamente pequeña, aunque no es tan pequeña, pero con una vida comunitaria de una intensidad enorme y con, bueno, yo voy a decir así, se llevaron a la excelencia académica y profesional muchos argentinos que se han ido a de alguna manera a residir a México y a llevar parte de lo que aprendieron acá y poder potenciar eso ahí en el lugar correcto, ¿no? Así es, se han dado posibilidades tanto laborales como de otra índole y bueno, ahí estamos. ¿Y cómo te ha encontrado esta guerra en México en términos de, bueno, la verdad es que lo hablábamos antes, tal vez el momento más traumático después de la Shoah que recuerda a nuestro pueblo, por lo que fue ese 7 de octubre, lo que es todavía en términos de la barbarie, de lo inhumano, del golpe y de lo que produjo en Israel desde todo lugar, ¿no? Desde el shock hasta la conciencia de la vulnerabilidad, cosa que, bueno, golpea muchos lugares, la conciencia de tu vecino, que muchos, incluso todos los que vivían ahí en la franja, eran grandes activistas por la paz,
y hoy dicen, no puedo creer lo que digo en términos de no tengo con quién, quiero que hagan lo que tengan que hacer para limpiarnos del Hamás, e incluso esos que venían a trabajar, que entraron después caminando a arrasar con lo que quedaba. Digo, ha golpeado por todos lados a la sociedad israelí y a los paradigmas de alguna manera, y a los pensamientos y a lo que podrá venir después. Durante la guerra, viste, no hay tanto tiempo para pensar. Es verdad que te dedicas a eso, pero digo, estás en guerra, como dicen, todo puede esperar mientras estamos en el campo de batalla, pero sí hay cosas que ya se pueden detectar tanto en Israel como fuera de Israel. Entonces, vayamos tal vez por parte, como decía alguien. Comencemos por tratar de, te quiero preguntar, aunque llevamos mucho ya estos días, Hamás, ¿viste? ¿Había en algún momento alguien una ilusión de que con el Hamás se podía llegar a ciertos compromisos? Hubo casi una política de, algunos dicen, fortalecer al Hamás para no fortalecer a la autoridad palestina, el conflicto interno palestino, y de repente nos encontramos con el monstruo. Tal vez si querés arrancar ahí, ¿qué es lo que detectás de Hamás? Bueno, en primer lugar creo que es importante entender que Hamás, y la mayor parte de la gente no tiene idea porque no conoce un fenómeno que digamos que es el fenómeno del Islam radical o el islamismo político, como se llama, y que tiene varias vertientes. Y para esto hay que remontarse al pasado. Voy a ser breve porque estamos en un espacio que no permite la profundización que uno quisiera. Hay que remontarse a la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial, se desintegran 4 imperios, entre ellos el Imperio Otomano, el Imperio Turco Otomano, que controlaba toda la región. El mundo árabe, el mundo islámico se hace una pregunta: ¿por qué nos pasó esto que nos debilitamos tanto? Entonces, la respuesta que va a dar lo que es la Turquía moderna es: ¿el problema cuál era? El Islam. Hay que secularizar, modernizar la sociedad, cambiar hasta la letra. Imagínate la revolución que va a hacer el padre de la Turquía moderna, Kemal Atatürk, que va a cambiar la escritura, que era el árabe, por la escritura latina europea, para que la gente se conecte más con Europa. Una revolución anti-islámica porque, según él, el Islam fue lo que debilitó la tecnología, el poder que tuvo en su momento el mundo árabe, y había que modernizarse. Esa fue una respuesta. Y él va a hacer un acto que nosotros nadie lo toma en cuenta, pero que para el mundo islamista es la clave. En 1924, por primera vez en la historia del Islam, se va a abolir el califato. ¿Qué es el califato? El califato significa que todo gobernante islámico para el Islam solo puede gobernar si él implementa el Corán y la Sharia, la ley islámica como tal. Entonces, lo que hizo Ataturk es: nosotros somos un Estado moderno, nacional, no necesitamos implementar el Corán, sino los intereses nacionales como tales. Entonces, ese hecho para muchos islamistas fue como el horror más grande que hay, porque por primera vez desde que nace el Islam en el siglo VII hasta el siglo XX, siempre hubo alguien que era el representante, que eso quiere decir la palabra jalifa, como el representante. Entonces, ¿qué pasó? Donde hay que irse para entender Hamás es en Egipto en los años 20. Por favor, presten atención a lo que está diciendo acá el doctor Feinstein, porque es tan importante para comprender los fenómenos, poner el marco histórico, filosófico, ideológico. Casi diría, Dani, estás hablando de la escala del iluminismo del Islam en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Correcto. Eso pasa en Turquía, pero en Egipto, que era el centro intelectual político del mundo árabe, ya que Turquía no es árabe y como Irán no es árabe, son persas o turcos, en Egipto van a ser un grupo de pensadores, Rada, y fundamentalmente 2 figuras que son claves para entender a Hamás. Hassan el-Banna es un educador, ideólogo islamista, que va a ser el padre de una organización que se llama la Hermandad Musulmana, que él funda hacia 1928 como un grupo para construir una cultura islamista que pueda tener un impacto político, social y cultural en su sociedad contra la occidentalización, contra la modernización, preservar los valores del Islam. Porque el argumento de ellos era: ¿por qué estamos mal? Porque adoptamos los modelos occidentales
y dejamos de lado de vivir de acuerdo al Islam en todos los sentidos de la vida. Y Hassan el-Banna crea esta organización que tenía una línea cultural, una línea educativa, social, de apoyar a la gente, de construir consenso, trabajando primero con los sectores más pobres, después con sectores medios, y también una línea política militar. Pero eso era más limitado en ellos todavía. Hassan el-Banna también era muy antisemita, escribió un libro entero, tipo una versión de los protocolos de los sabios de Sion, que acusa a los judíos de todos los males del mundo como tal. ¿Y quién lo manda a matar a Hassan el-Banna? No los norteamericanos, no los israelíes, sino en el año 1951 lo manda el servicio secreto egipcio, en ese todavía el rey Farouk que estaba ahí, lo manda a matar porque él estaba en contra de los gobiernos islámicos que no eran según ellos islámicos. Y el segundo pensador que es clave para entender todo es Sayyid Qutb. Sayyid Qutb es como el Marx para los revolucionarios de tal. Él es el ideólogo del jihad global. Él es también inspirado por esta línea de la hermandad musulmana, pero él lo plantea no solo como algo nacional, sino como algo más global. Es el ideólogo de Al-Qaeda, es el ideólogo de ISIS, muchos lo toman a él como la figura clave. Y años 50. Esto empieza un poco antes, a él lo mandaron a Estados Unidos para que aprenda e incorpore cosas modernas, y él al revés, dice, esta sociedad está corrupta, hombres y mujeres bailan juntos, no hay ética, no hay valores, es materialismo, etc. Hay que volver a los valores del Islam. Esa fue su concepción, y él es el gran ideólogo del islamismo radical, que todos lo ven como la base. Entonces, ¿cómo llegamos con todo esto a Hamas? Muy simple. Hamas es la rama palestina de la hermandad musulmana. Fue fundado en 1987 en la tierra de Israel con la misma idea que la hermandad musulmana, implantar un gobierno islámico en todo el territorio de lo que es el territorio de Israel o Palestina, como se llame, todo el territorio. Por eso, su meta no es solo expulsar a Israel. Digamos que ellos tienen éxito, Hasbe Jalila, en expulsar a Israel. Para ellos solo se cumplió una parte. La parte central es implantar un Estado islámico, que todas las leyes y todas las bases de la vida se base en la ley islámica, en una interpretación muy extrema y, digamos, fanática. Ese es el objetivo. Y cuando la gente critica, pero estos son inventos o hablan de genocidio, digo, esperen. Vayan a la página de Hamas y lean la declaración de principios, la constitución de Hamas en su propio documento, porque ellos plantean, el camino es el jihad, es el único camino y no hay posibilidad de negociación. Se puede hacer una tregua. Entonces, Hamas es la rama palestina de una organización global que se llama la Hermandad Musulmana, combatida por Egipto, porque ¿quién mandó matar a Sayyid Qutb, que fue ahorcado? Nasser, porque para él Nasser era un impostor, porque hablaba de un nacionalismo árabe y no hablaba del Islam. Entonces, fíjense ustedes las contradicciones que se dan. No solo lo que está diciendo el doctor Feinstein es tan importante para entender los orígenes y la actualidad, sino para entender cómo dentro del Islam, que no es nuevo, ya sabe usted que hay sunitas y chiitas, y conoce esta división que tiene que ver con los orígenes del Islam y lo que hizo en términos de cómo combaten unos contra otros, sino que acá está viendo cómo desde después de la Primera Guerra Mundial y ya en los años 40-50 están estas dos fuerzas que van a ir a chocar, unos que planteaban, por decir una tesis emancipatoria del Islam pro-occidental, y luego la antítesis de este mundo de la jihad y del extremismo, que me parece viene ganando hace un tiempo y que se expresa en el Hamas, que no tiene por intención un Estado palestino, sino que tiene por intención, como bien lo ha explicado acá el doctor Feinstein, bueno, llevar ese Islam al mundo, ese Islam rigurosista, o algo así se dice, que imponga la ley del Islam a todos. Jamás, volvemos, dijiste año 87. Ahí crece, si bien el jeque Yassin, que es el fundador ya de los años 70, venía activando con movimientos islamistas, pero se crea como tal. Hamas es una sigla, quiere decir Movimiento de Resistencia Islámico, y la palabra Hamas en árabe quiere decir valentía, coraje. Este organismo
es también un partido político, es también una acción social y educativa y es también una rama militar. Pero todo está al servicio del jihad, que es lo fundamental. Y hay algo muy importante que ahora lo hemos visto. Hay un elemento apocalíptico y nihilista, destructivo, en esta ideología del martirio, que es muy importante y que se ha elevado, y es parecida a ciertos revolucionarios en otro tiempo que decían, cuando todo esté peor, todo está mejor. Entonces, lo que ellos hicieron en este acto cruel, atroz, en Israel, ellos sabían que esto iba a generar reacciones, pero no les importa, porque el precio para ellos es válido para generar, el objetivo de ellos es una reacción de todo el mundo islámico contra Israel. Es decir, el objetivo de ellos tiene que ver con esta línea. No les importa que mueran miles de su propia gente. Como decía un propio periodista de Egipto, no construyeron un refugio antiaéreo. Si les preocupa a la gente, construye refugios, prepara a la gente para lo que viene. Absolutamente nada. Construyeron, como todos saben, una ciudad subterránea que podría servir para refugiar, incluso, ya nos decía un especialista, toda la población de Gaza, pero no, lo usan para el terror. Ahora, qué interesante lo que estás de alguna manera planteando. Al Hamás el caos le viene bien. Por supuesto. Parte de ese proyecto de que peor, como decías, será para un objetivo en el camino mejor. Exacto. Y en eso actúa otro actor, que no lo mencionamos porque la hermandad musulmana, esta rama es la rama del islamismo radical en el ámbito sunita. Entre paréntesis, muchos de estos líderes era gente educada, no era gente primitiva, era gente educada, había ingenieros, había educadores, era gente que hasta se habían educado en el exterior y se hicieron más fundamentalistas. Y por otro lado tenemos otra variante del islamismo radical, que es el único caso en la historia hasta el día de hoy donde un grupo islámico radical toma el poder de un Estado moderno, que fue Irán. Y ese fue mi trabajo de tesis hace más de 40 años en la Universidad de Buenos Aires, de los primeros trabajos que se escribieron en español sobre la toma del poder de Khomeini en el año 1977. Ya estabas viendo... Acá, sí, estaba acá. Estabas viendo lo que vendría. Bueno, no creo que venía... Siempre me interesó ese tema porque es la primera vez que un Estado moderno es tomado por un grupo radical que se enquista en el poder, como vemos hace más de 40 años, que implanta una dictadura con todo un andamiaje jurídico que es imposible sacarlos, con el ejército y la guardia islámica, o sea, tiene toda una estructura que es prácticamente imposible, es un estado teocrático, donde la autoridad no está en los líderes políticos, en el consejo propio, pero es la variante dentro del Islam chiita. Entonces, ellos son los que más apoyan a la Jihad Islámica en Gaza, a Hamas. Entonces, vemos una combinación de líneas radicales del Islam, que no es todo el Islam, la mayoría del Islam puede convivir mejor, más o menos adaptado a las estructuras modernas. Ya hablaremos de eso, pero entonces, esa combinación perversa entre Irán, que tiene un interés de ser la potencia regional frente al resto del mundo sunita, y Hamas y la Jihad Islámica, apoyados en la parte logística, económica, política por Irán, generaron un cóctel muy peligroso, y falta la pata del norte, que no lo mencionamos, que es Hezbollah. Y dijiste algo que quiero vincular con estos objetivos. Dijiste la pretensión de que esta atrocidad genere una reacción por parte del mundo musulmán como apoyo al Hamás y a esta revolución cultural, por llamarla así, de llevar la jihad y la sharia a todo el mundo, y de alguna manera lo han logrado en estos días. Bueno, en todos los países islámicos las imágenes de Gaza generan profundas reacciones, más que hay toda una política, y en algunos casos ahora sigue habiendo una propaganda tanto estatal como casi estatal, anti-sionista, anti-judía, anti-judiofóbica. Entonces, porque hay que entender algo, que esto nos lo hizo otro gran especialista en el tema del Islam radical, que es Emanuel Sivan, un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ya retirado. Emanuel Sivan habla de los mitos políticos del Islam, y él lo que dice es que en el mundo islámico, como eran sociedades represivas, autoritarias, no se permiten críticas al sistema.
La única crítica que se permitía hacia quién era hacia Israel. Entonces ahí sí se permitía que la gente salga a las calles y haga lío y proteste y demuestre. Entonces esa tradición está en todo el mundo árabe y lo vemos en todo el mundo islámico. Hay reacciones muy violentas en lugares donde no hay judíos, en lugares donde existen algunas pequeñas minorías o en lugares aún de Europa donde también hay toda una tradición de un nuevo jihad europeo que ha analizado otro estudioso importante, Serge Keppel, ha escrito varios libros sobre el Islam radical en Europa, y todo eso genera un cóctel bastante tenso que se traduce en un auge de acciones antisemitas y antisionistas terriblemente peligrosas. Antes hablamos de arrancar la tormenta perfecta. De alguna manera lo que estás planteando, y es muy importante para el oyente atento, es que esto no pasa, como dijo el infortunado secretario general de las Naciones Unidas, que por lo visto no lee demasiado, ni tampoco recibe estas entrevistas, en el vacuum donde, bueno, no, estos fueron unos loquitos que se entrenaron durante un par de años para esta acción, sino que hay un pensamiento y corrientes ideológicas articuladas que confluyen en esta tormenta perfecta que tiene epicentro en Gaza, pero que va mucho más allá y que incluso pretende entonces que los bárbaros, lo voy a decir así, que están en Rusia, estos pro-palestinos, algunos musulmanes, y en Alemania, y en Inglaterra, y en Bruselas, y en Berlín, y en Estados Unidos, y en México, y acá, bueno, todos los muchachos salgan y creen este caos global donde la intención es ¿qué? Bueno, en primer lugar hay que entender, este es un conflicto ya es regional. Ya es un conflicto regional, no está circunscrito a Gaza e Israel. Vemos que también interviene Hezbollah desde el norte, la frontera con Líbano, ya Yemen está tirando misiles, Irán es claramente un actor que está viendo el escenario, y ellos son estratégicos, hay que entender algo. Ellos tienen que ver con el origen del ajedrez, o sea, es gente estratégica, y el problema hoy, como decíamos, esta es una tormenta perfecta, porque tenemos el peor gobierno de la historia de Israel, en su ineptitud, su incapacidad, su falta de visión estratégica. No tenemos ni a un Begin, ni a un Ben Gurión, ni a otras figuras, ni a un Rabin, ni a un Pérez que tenían una visión estratégica más clara de entender el contexto, con el peor ataque, como mencionabas, ¿no? Después de la Shoah, entonces donde hubo 7.000 víctimas en un día. O sea, entre heridos, muertos, secuestrados por lo menos, cuando en toda la guerra de Yom Kippur hubo 3.000 muertos. O sea, uno pone en perspectiva esto, y los muertos en la guerra de Yom Kippur fueron soldados, acá fue en su mayoría población civil. Entonces, hay muchos problemas que ellos tienen una visión, que esto lo analizó un periodista israelí muy bien. Después de la guerra de Yom Kippur, el mundo árabe se dio cuenta que en guerras convencionales no puede vencer Israel. Lo hicieron la última vez en la guerra de Yom Kippur con todo el aparato militar de Egipto, de Siria, en una guerra de sorpresa que parecía que iban a aplastar a Israel, y Israel pudo recuperarse y vencer esa guerra. Entonces ahí cambió la estrategia. Vamos a ir no por estos métodos, sino por otros métodos. ¿Cuáles son? El terror, con el objetivo de desgastar a la sociedad israelí, generar una tensión interna en la sociedad israelí. Cuando ellos vieron las divisiones y las polarizaciones de estos últimos meses, a raíz de este gobierno y las reacciones a favor y en contra y la polarización por los cambios jurídicos, etcétera, etcétera, ellos dijeron, ahora es el momento para esto. Y su objetivo no es simplemente local, es un objetivo transnacional. El terrorismo es transnacional y los objetivos políticos de estos grupos son transnacionales, porque ellos quieren que todo el mundo, el Medio Oriente, entre en fuego por un motivo muy simple: los palestinos quedaron al margen de la historia. Ya el mundo árabe estaba cansado de ellos, los países más decían, nosotros queremos prosperidad, desarrollo, no queremos estas guerras, esta gente que le dimos todo, siempre generan problemas, siempre, o sea, cuando vieron los palestinos que se fueron quedando aislados del resto del mundo árabe y del resto de la política internacional, hicieron esto para decir, señores, si no atienden a nuestras demandas, el mundo no va a poder vivir en calma y en paz.
Es interesante todo lo que ha dicho el doctor Feinstein para entender de qué estamos hablando. Incluso, voy a decir algo aquí que no quiero que asuste a nadie, pero cuando a veces se habla de David y Goliat, en realidad, y se plantea que, bueno, el poderoso es Israel, si usted mira en serio, no es para asustar, pero el débil es Israel frente a este contexto y a lo que significa. Claro, dentro del mundo musulmán hay, como dijimos antes, tensiones muy fuertes. E incluso, como dijiste, bueno, vino Hamás a decir, no se olviden que estamos aquí, cuando Israel había logrado avanzar con los acuerdos de Abraham, estaba mucho más cerca de un acuerdo con Arabia Saudita, que es sin duda la gran puerta en el mundo musulmán. ¿Cómo estás viendo el después de? Porque esto en algún momento, nadie sabe muy bien cómo termina, es una guerra incierta, dolorosa, pero bueno, uno quiere pensar que aunque está planteado en términos existenciales en Israel, Israel va a continuar existiendo, y eso es una garantía, pero el desafío será el día después, también con esas alianzas que se estaban construyendo. El mundo, la pregunta es difícil, el mundo islámico más prooccidental, si es que existiera, ¿tiene claro el problema interno? ¿Está dispuesto a salir a combatir ese monstruo que pretende imponer la Sharia? Bueno, creo que en las élites políticas árabes, por ejemplo, el mismo caso de Egipto, a nivel la élite política egipcia odia a la hermandad musulmana porque el presidente anterior en Egipto, Morsi, que fue elegido democráticamente antes, venía de la línea de la hermandad musulmana y cuando tomó el poder democráticamente quiso empezar a imponer sus normas y limitar el juego político. Ahí vinieron las famosas protestas en la Plaza Tahrir en el Cairo y los militares toman el poder y están en el poder nuevamente desde, digamos, el gobierno de Nasser. Prácticamente siempre en Egipto los presidentes Sadat y Mubarak siempre fueron militares que tienen un fuerte poder. Ellos entienden muy bien el riesgo y por otro lado y tienen buenas relaciones de cooperación, digamos, política y de seguridad con Israel, pero tienen miedo a la calle. Son países, Egipto el caso, tiene más de 105 millones de habitantes que viven en 200.000 kilómetros cuadrados, que es la única zona fértil de todo Egipto, con una gran población pobre, dependen de los subsidios de Europa y de Estados Unidos, al mismo tiempo son parte del mundo árabe e islámico, entonces tienen que jugar. El liderazgo entiende los riesgos de este tipo de grupos radicales que pueden desestabilizar todo el Medio Oriente y no solo el Medio Oriente sino más allá. Entonces ellos tienen que jugar un equilibrio entre, por un lado, mostrarse duros frente a Israel y frente a los temas, y por otro lado saben que tienen que controlar estos movimientos porque pueden generar un caos. Los países del Golfo son países ricos que tienen otra problemática. También ellos están pensando en el mundo post-petróleo, que en 20 años o 30 años ya va a cambiar. Entonces ellos están buscando cómo se convierten en centros financieros, de viajes, de turismo, de empresas, para acá. Y ellos no quieren el mundo de la guerra, porque esto lo dijo muy bien Shimon Peres. El problema hoy en día es la guerra contra la pobreza, la guerra contra la ignorancia, la guerra contra las enfermedades. Ahí es donde tenemos que poner la energía y no en este tipo de guerra. Los palestinos todavía están con un reclamo atroz. Pero quiero decir algo, en el Medio Oriente hay muchos grupos que tienen derechos nacionales que no son digamos, atendidos, y no por eso son terroristas. El caso, por ejemplo, de los kurdos, que es el grupo más grande, son como 15 millones, 16 millones de kurdos, que están divididos, porque fueron divididos arbitrariamente después de la Primera Guerra Mundial. Una parte están en Irak, en Turquía, en Siria, en otros lugares. Ellos no hacen eso, ellos tienen también reivindicaciones nacionales. Entonces, lo que hay que entender en el contexto del Medio Oriente, y quiero decir algo, esto no hay que conectarlo con la Shoah.
A mí me parece que es peligroso. Ya hubo un caso de Erdogan en Naciones Unidas. O sea, no hay que mezclar cosas. Los horrores y la violencia que hay que conectarlas con las violencias que hubo en el Medio Oriente contra yahidis o contra otros grupos, contra grupos cristianos. Es decir, sí, en Medio Oriente. Yo vi al embajador Erdogan de Israel con el Maguen David amarillo y que lo está usando. Digo, el mundo en general me parece que vive de muchas imágenes y de manera muy simple. No quiere demasiado pensar, y quiero justo preguntarte sobre esto antes de ir al panorama. Vamos a seguir unos minutos más charlando aquí con el doctor Danny Feinstein, el decano de la Universidad Hebraica de México, sobre esto que es tan importante. Si en Occidente, vamos a empezar así, en los líderes ilustrados supuestamente, en los intelectuales del Occidente, esto que has dicho, ¿se entiende? ¿Lo conocen? Bueno, diría así, los líderes políticos lo entienden muy claramente y por eso vimos las visitas de prácticamente todos, ¿no? O sea, desde el presidente Biden, pasando por Macron, por el presidente alemán Schulz, por de Italia. O sea, el mundo, digamos, los líderes de Occidente entienden los riesgos del terrorismo, entienden la gravedad del ataque y dieron un apoyo unánime y coherente con las políticas de defensa de los derechos humanos. En el ámbito de los intelectuales hay un problema. Y esto tiene que ver con algo que analizó muy bien Pierre-André Taguieff, que es un profesor del Centro de Investigaciones de Francia, de París, que lo llama en un libro que está en español y que vale la pena releer, se llama La nueva judeofobia. Vamos a, después del panorama, a que el doctor Feinstein nos cuente sobre esta nueva judeofobia en este contexto donde usted ve, comenzó hablando de la post-Primera Guerra Mundial para entender hasta dónde esto no es simplemente un movimiento de algunos bárbaros que salieron a masacrar israelíes. Hay elementos mucho más complejos, mucho más profundos, que tienen que estar en el análisis y en el conocimiento de todos para ver hasta dónde es el desafío, no solo de Israel, Israel como vanguardia de la humanidad y de este occidente que pretende una determinada manera de vivir que tiene que ver con la democracia, con la libertad, con ciertos valores. Panorama de Noticias y seguimos. Y David Friedman, que nos ayuda con este Shema Kolenu, escucha nuestro clamor. Uy, cuánto que clamamos a través de la historia, tratando de poner un poco de luz en un mundo que trae tanta oscuridad, el desafío permanente. Incluso cuando estamos escuchando, y ya lo saludo a Danny Saltzman, que también ya está en este pase hacia el coffee, al doctor Daniel Feinstein, sí, el decano de la Universidad Hebraica en México, mostrándonos hasta dónde todo lo que acontece, ya que Guterres ha tenido la gran capacidad de traernos esto del vacuum, en un vacío, que todo esto no vino en un vacío, pero no tiene que ver con justamente lo que Israel ha hecho, sino con esta historia que comenzó después de la Primera Guerra Mundial. Usted lo escuchó, en Turquía, le hago una síntesis, con Ataturk tratando de traer, después de la caída del Imperio Otomano, una visión donde, bueno, eso fue por el Islam y había que ir hacia una modernización y hacia, bueno, el Occidente, y rápidamente, sí, la antítesis ahí en Egipto con los hermanos musulmanes, años 20, luego años 40, 50, y de ahí en más, Hamás en el 87 como una expresión de esa hermandad musulmana. Todo eso para entender que esto no es producto de la casualidad y que lo que pretende el Hamás es traer este caos para imponer esa visión de la Sharia, de la ley islámica, del Islam radical, no solo en la región, sino en el mundo. Y de esto se trata el desafío. Ojalá algunos lo tengan más claro. Y esto también se une con las reacciones violentas que vemos de muchos musulmanes radicales en todo el mundo, y donde incluso se une la tormenta perfecta con ese ADN del antisemitismo que está latente siempre y que en Occidente también tiene, bueno, muchos
muchos que lo cultivan. Y ahora le podemos agregar, y ya vamos a volver a Dani, y a los Danis, tenemos ambos aquí, a esto que tiene que ver con este occidente que tiene miradas tuertas, que tiene miedo, que no sabe qué hacer, que tiene entre antisemitismo y ingenuidad y estupidez y pulsiones irracionales que son tan difíciles, incluso entre gente ilustrada, intelectuales, políticos y tantos más. Le agrego incluso entre unos cuantos judíos que también están tan confundidos que terminan haciendo y diciendo barbaridades sin comprender qué es lo que está en juego. Saludo a Dani Saltzman antes de ir de vuelta con el doctor Feinstein. Dani, buen día. Días. ¿Viste que la cosa no es tan fácil? No, estaba pensando que tenemos el mismo problema en la Argentina. ¿Qué es? Bolonqui con los radicales. Ajá. Vos abrís el diario y hay problemas con los radicales de todo el mundo. Pero ayer con Morales, con Janie. La misma. No los estoy comparando, pero son radicales. Claro, pero ayer estuvimos reivindicando, más hasta Massa. Ahora se ha hecho alfonsinista, ahora somos todos alfonsinistas. Ahora no sé, pero vos te diste cuenta que en un momento en la ¿Viste Argentina, cuando... para ser democrático tenías que llamarte o intransigente, que es lo más antidemocrático que hay, ser intransigente, o los radicales, que ya por nombre, y la marchita decía que se parta y no se doble, o sea, que nunca puedas entender a otro y cambiar tu camino, mejor que te partas. Bueno, ahí tenés. Claro. La vienen cantando. Y me recuerda esto de los radicales, y vamos a volver al tema, porque de alguna manera, viste, todo se podría conectar, que, claro, Alfonsín se tuvo que morir para que ahora, 40 años, algunos lo reivindiquen. Algunos. Viste que no había mucha gente. Después de muerto es así, a Jaremot Kedoshim, después de muerto es cuando se empieza a decir, no, es la verdad que era valioso. No, pero eso no es por un tema de la muerte, sino por el paso del tiempo. En la Argentina, inevitablemente, siempre el que estuvo antes fue mejor. Sí, bueno. Solo porque el que sigue es peor, no por mérito, no por mérito propio. Usted quiere decir que siempre puede estar peor, ¿eh? Y escúchame, yo confesé el otro día, lamento, yo voté a Néstor para que no siga Menem. No sabés lo arrepentido que estoy, a esta altura no te digo que quería que siga Menem, pero le di lugar a un tipo que después dije, bueno, ¿sabés qué? No, vamos a votar a Macri para que no siga. Y entonces vos lo que tenés que hacer en las elecciones, no importa qué opción tenés, es relajarte porque va a ser malo, pero nunca vas a darte cuenta qué tan malo hasta que venga el que sigue. Claro, usted que sí que siempre puede ser peor y en eso tenemos experiencia. Uno de los problemas más graves de la Argentina es que no tiene fondo, ¿no? Y esto lo digo en serio, no me refiero al monetario, me refiero, uno de los grandes problemas es que no tocamos fondo, que nunca, con 50% de pobres, y yo lo dije el primer día después de mis vacaciones, cuando conté 10 personas tiradas en la calle, dejé de contar. Camino 50 cuadras, a las 20 o 25 yo ya había contado más de 10 personas en la calle. Y ese no es el fondo, o sea, ¿qué sociedad somos que podemos caminar entre gente? Recién yo venía lloviznando. Solo en la cuadra que va entre Paraguay y Córdoba, ¿viste dónde están en la 9 de julio? Que hay unos asientos, solo allí había durmiendo 3 personas. Una cuadra. Es lo que nos toca en esta Argentina que no tiene fondo. Israel ha tenido que siempre, como alguien decía, y hoy también, como no hay alternativa, seguir sobreviviendo. Entonces, cuando estás en el límite, no te queda otra que sobrevivir y buscar los caminos. Pero es un momento muy difícil y estábamos justo hablando con Dani de lo complejo del momento, porque hay muchos actores. Incluso esto se da en la pospandemia, se da cuando Israel avanzaba con ciertos acuerdos con países moderados, se da como contrapartida con este Islam que no quiere perder este lugar y que está diciendo no, cuidado, nosotros estamos aquí, si no nos consideran no vamos a estar. Se da cuando el ganador de todo esto, sin duda todos pierden, pero entre otros es Rusia, que ha distraído la atención de los Estados Unidos y de la OTAN, y están en otra cosa. Pero Miki, todavía hay guerra. Volvé antes del 7 de octubre. Volvamos porque de esto venimos hablando hace cuánto. Pero quiero de esa complejidad. Sí, nosotros venimos hablando de la complejidad del mundo que se está rearmando pero solo en Medio Oriente. Cuando tú decías, para Rusia, ¿de qué lado está? Rusia le da misiles antiaéreos a los sirios, pero a la vez arregla con Israel qué aviones pueden pasar, hasta el punto de que Israel le bajó un avión a Rusia y se la bancaron. O sea, a ese nivel. Y me decía, pero para Turquía, ¿de qué lado está?
Nunca Así terminas es. de entender. Y Egipto, y Jordania. Cada uno está ¿Y el Líbano qué? ¿Hezbollah o el Líbano? está en varios planos a la vez y en intereses cruzados, en momentos de reubicación compleja. Israel es, lo voy a decir así, el queso del sándwich, porque no queda bien otra cosa en Radio High. Y esto se da, como ya hablaba recién Dani, volvemos a él, en un marco de complejidad de este mundo que también tiene el antisemitismo siempre ahí, a la espera, agazapado, y que cuando aparece lo judío se despierta toda esta pasión. Nadie vio en esta invasión de Rusia a Ucrania o en tantos otros conflictos bélicos que hay en el mundo Sudán, Yemen, que salgan Busca, de Siria. esta manera todas las turbas a buscar judíos en un aeropuerto, en un avión o donde sea, y lo vemos con esta violencia. Querías, Dani, justamente tocar esto y lo dijiste Exacto. a partir de un libro. Sí, mira, hay un investigador, Pierre-André Taguieff, que es un investigador del Centro Nacional de Francia. Él escribe un libro que se llama La Nueva Judeofobia, donde él plantea si realmente lo que vemos ahora es un nuevo tipo de antisemitismo, y él combina que este nuevo tipo de odio hacia los judíos tiene como tres vertientes que se unen, y tiene que ver con lo que hablaban recién acerca de la pobreza, la indigencia, la fragmentación del mundo. Es decir, el mundo está mal. Y por un lado vemos que han habido avances. Si uno toma el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, vemos que ha habido grandes avances. En América Latina la mayoría de los países están mejor hoy que hace 30 años, en términos de indicadores económicos. La mayoría, no Hay todos. excepciones. Hay excepciones, pero por otro lado vemos una obscena concentración de la riqueza, lo que genera malestar, y más que hoy en día todo el mundo lo puede ver en las redes, ¿no? Y el caso Insaurralde y otros son ejemplos puntuales. Pero ¿qué es esto? ¿Qué dice Taguieff? Hay una combinación nueva que es como una nueva cepa del virus antisemita. ¿Cuál es? Una línea que viene del tema globalifóbico. Izquierdas radicales que cuestionan la globalización del mundo, las exclusiones, los conflictos, y que ven todo el problema en el sistema capitalista, y algunos dicen, bueno, ¿y quién mueve el sistema capitalista? Con las ideas de los protocolos de los sabios de Sion y otros, o las élites pequeñas donde están los judíos y otros como hay. Entonces hay una línea de odio hacia el capitalismo, de odio hacia este tipo de sistemas. La línea se llama globalifóbica. Esa línea se une con argumentos antisemitas tradicionales y hasta neonazis. Y ahí viene el componente del cóctel más raro, elementos del Islam radical. Entonces, esta nueva judeofobia se compone de una parte de islamismo radical, que es completo con grupos de izquierda radical y con elementos del antisemitismo moderno y hasta neonazi. Entonces, eso genera una nueva combinación que, como se dice en inglés, hay un libro que se llama Strange Bedfellows, ¿no? Compañeros de cama extraños, porque meter a un activista a favor del derecho de la mujer y del libre aborto y de la igualdad de género, junto con un islamista radical que condena, repudia y castiga ese tipo de temas, y junto con elementos neonazis que desprecian a los árabes y a otros. Entonces, ese nuevo tipo de judeofobia se genera, tiene muchos elementos irracionales, como comentábamos antes, y el que mejor vio esto fue Jean-Paul Sartre, en un ensayo que escribe después de la Shoah, que se llama Reflexiones sobre la cuestión judía, donde él dice: el antisemitismo no tiene de hecho nada que ver con lo que hagan los judíos reales, tiene que ver con la proyección que el antisemita necesita, porque en un mundo tan complejo, donde uno no entiende nada, por qué falta nafta y por qué la economía está así, por qué uno no entiende nada, uno busca, cuando él te dice, no, yo te voy a explicar lo que pasa. Lo que pasa es esto, y ellos son los culpables. Ah, ahora entiendo. No me resuelven los problemas, por supuesto, pero por lo menos siento que tengo menos, digamos, tensión intelectual. Ahora me parece que entiendo el problema. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. Tenemos un programa de maestría en estudios judaicos también en línea, y entrevistamos yo entrevisto a los candidatos, y una persona le digo, ¿por qué quiere estudiar la maestría? Un abogado de México, no judío, y me dice, quiero cursar este programa porque un amigo me dijo, te voy a regalar un libro que te va a ayudar a entender lo que pasa en el mundo.
¿Qué libro era? Mein Kampf, Mi lucha de Hitler. Este señor empieza a leer el libro y dice, no me cierra esto, empieza a buscar en internet, todo se interesó por el tema judío, empezó a estudiar hebreo con nosotros y dice esto, ahora me doy cuenta lo que es. Y de ser alguien que iba a ser un antisemita radical, hoy en día es alguien que ama la cultura judía y está estudiando una maestría en estudios judaicos. Es decir, las teorías conspirativas, cuando te dan una respuesta, no resuelven nada, porque son escapismos que en lugar de facilitar la solución de los problemas los incrementan, pero te da cierta como seguridad cognitiva que la gente, ahora entiendo. Pero es terrible lo que ocurre con muchos intelectuales en este tema de apoyar causas que chocan profundamente con sus valores. No tienen ningún problema en las contradicciones, como has planteado, movimientos tan contradictorios. Y hay un elemento extra que quiero incorporar, porque dijiste, bueno, los movimientos de izquierda, hoy antiglobalización, antimercado, frustración de un mundo tan imperfecto, con pobreza, pero esto es aplicable ahí, no es tan aplicable en el mundo de la Sharia, por decirlo así, donde en realidad, porque algunos dicen, no, el terrorismo es una respuesta a la frustración por la pobreza, pero este no es un terrorismo de pobres, ni tiene que ver con las reivindicaciones por un tema de pobreza, no es que están pidiendo mejoras, y esto le agrega un factor extra de complejidad, porque la frustración no es por un tema de que el capitalismo no les dio ingreso a los beneficios del capitalismo, es algo mucho más todavía profundo, ¿no? Exactamente, captaste, creo, muy bien todo este malestar. O sea, en muchos lugares del mundo árabe y de otros lugares, de otras regiones, la gente canaliza las frustraciones, los enojos a través de reclamos religiosos. Y la idealización también de los fundamentalistas judíos, que no son violentos, pero que también proclaman como la vuelta a un mundo ideal, que ahí no había angustias, no había, porque gracias a la fe y a la comunidad todo está resuelto. Y construyen islas, me refiero intelectuales o espirituales, que te dan cierta certeza, pero que son islas, y es una burbuja que se puede pinchar cuando sales unas cuadras afuera y ves que la realidad es diferente. Entonces, en muchos lugares se canalizan estas frustraciones, estos enojos, porque todo el mundo de las promesas de la modernidad, de la Revolución Francesa, la igualdad, la fraternidad, todo eso no se cumplió, fracasó rotundamente. O sea, la modernidad generó oportunidades, generó posibilidades, pero también generó mucho malestar. Y hoy en día vemos ese ajuste de cuentas que se está dando en muchas sociedades, los chalecos amarillos en Francia, que combinaban la protesta contra el sistema económico, que de todas formas le daba una jubilación a los 60 años, deprime un montón de beneficios, al mismo tiempo que también con una fuerte beta antisemita. Es decir, pero esto no es nuevo, ya cuando empieza el antisemitismo moderno, en el siglo XIX, tenemos líneas que acusaban a los judíos por ser de izquierda, teníamos líneas que acusaban a los judíos por ser los líderes del capitalismo. Siempre se dio ese tema porque tiene que ver con el rechazo a la otredad del judío, que está presente pero es diferente, y eso genera todo tipo de reacciones que tienen una base irracional, y que ahora vemos cómo reemerge, ¿no? Yo me he peleado públicamente con amigos de Facebook, compañeros de trabajo académicos, porque veo que han abdicado a hacer lo que tiene que hacer un intelectual, que es tratar de comprender la realidad, no guiarse solamente de las pasiones o de las imágenes, sino usar su inteligencia en una forma libre, creativa, y no dejarse llevar por los prejuicios. Veo que mucha gente ha sucumbido a estos prejuicios, lamentablemente. El otro día hablábamos sobre esto también, la curiosidad de que en el movimiento Black Lives Matter haya antisemitas. O sea, el supremacista blanco ve al judío como un no blanco, y el negro ve al judío como un blanco. Y no solo eso, los líderes que apoyaron a todo el movimiento de los derechos cívicos y después políticos y de igualdad de la población afroamericana, en su gran mayoría fueron judíos liberales. Es que hay una estrategia muy efectiva en la ubicación de un enemigo común para juntarse. Lo vemos acá en la Argentina. O sea, vos construís un enemigo y ya no importa quién sos vos
porque todos estamos contra ese enemigo. Funciona acá y funciona y ha funcionado en todos lados. Entonces tengo las últimas dos preguntas para el doctor Feinstein esta mañana. Una es, hombre que se dedica al intelecto y al análisis histórico y de las líneas filosóficas. ¿Cómo nos ve en este desafío hoy que tiene otra vez la humanidad y el pueblo judío estando ahí siempre en la avanzada? ¿Hacia dónde te parece que podemos ir? Como el futuro es muy incierto y creo, como decía Cervantes, una frase genial: vivimos en el laberinto de la incerteza. Él hablaba ya en el siglo XVI, XVII, o sea, todavía hay un laberinto de incertezas que nadie puede saber, pero hay algo que sabemos seguro, y más allá del tema de la fe, que cada uno puede tener o no, el pueblo judío ha logrado superar terribles crisis históricas y siempre ha salido fortalecido. Y no es solo una expresión de deseos, o lo que llaman wishful thinking, ¿no? O lo que a uno le gustaría. Si uno toma desde una de las primeras crisis que en la antigüedad los pueblos que vivieron eso desaparecieron, el exilio babilónico, la primera gran crisis hace 2500 años, la mayoría de los pueblos le destruyen el santuario, le expulsan a la élite, desaparecen. El pueblo judío vuelve renovado con una nueva espiritualidad, con los nuevos textos reelaborados de lo que va a ser la base después de la Biblia hebrea o el Tanaj, con una visión que va también sin dejar de lado el templo, con una espiritualidad también familiar, comunitaria, etc. Si tomamos en la Edad Media, por ejemplo, todo lo que fueron las cruzadas, que destruyeron muchas de las comunidades judías de Europa Oriental y las comunidades judías que estaban en la tierra de Israel, en Jerusalén, ¿no? Entre, como decía Yehuda Levi, el gran pensador y filósofo, cristianos y islámicos se disputan el poder, pero nos matan a nosotros en ambos casos en el medio. El pueblo judío redefinir su espiritualidad, su visión, o crisis internas como la crisis del famoso Mesías Shabtai Tzvi en el siglo XVII, que va a generar de vuelta nuevas líneas de pensamiento, o la Shoah, para hablar de un caso más dramático del siglo XX, donde si alguien le decía a alguien en 1945, le decía: en 3 años va a haber un Estado judío, en 3 años el pueblo judío dice: estás loco, se acabó la vida. Se destruyeron miles de años de civilización judía en Europa, y sin embargo el pueblo judío logró reconstituirse. No salieron la gente a poner bombas, las víctimas de la Shoah, que habían sufrido horrores terribles, salieron a reconstruir sus familias, a reconstruir el Estado de Israel, a reconstruir comunidades. Es decir, yo creo que hay algo que hoy en día se lo llama resiliencia, que es algo muy poderoso dentro de la identidad judía, de la cultura judía, del espíritu judío. Y ahora viene la segunda pregunta, justo, porque eso tiene que ver con características del pueblo, pero el pueblo sigue siendo el pueblo, como decía Buber, y después están los líderes del pueblo. ¿Cómo estamos con nuestro liderazgo, tanto en Israel como fuera de Israel? ¿Estamos teniendo capacidad de reacción, de pensamiento, de análisis e incluso de trabajo estratégico? Bueno, eso tocaste un punto central. Ya hace como 15 años el Jewish Planning Policy Institute de Jerusalén, un centro de estudios, plantea que el pueblo judío hoy tiene serios problemas de liderazgo espiritual, político, comunitario. Lo vemos en todas las esferas. Lo vemos en Israel, donde faltan hoy en día líderes visionarios que tengan una visión más estratégica del mundo, que lo que tenía, como dije, desde un Begin, un Pérez, un Ben Gurión, un Rabin. Tenemos un serio problema de liderazgo. Lo mismo pasa con el liderazgo rabínico. Faltan grandes figuras. Uno de los últimos grandes de este tiempo fue el famoso Rabino Sachs, que para mucha gente es un referente por cómo, y sentimos la carencia de una voz como la de él en este mundo. Los grandes, no hablo de los grandes como Heschel, como Buber, como Soloveitchik, como muchos otros. Yo creo que tenemos un serio problema en este área, y también en el ámbito comunitario. Tenemos muchos líderes extraordinarios en términos de su devoción, su amor
por la causa judía, etcétera, pero muchas veces le falta una comprensión más clara, más amplia de lo que ocurre en el mundo, de cuáles deben ser las líneas de respuesta. Entonces yo creo que tocaste un punto clave. Ojalá que Dios nos envíe parte de su espíritu para que podamos tener un liderazgo adecuado, porque esto marca la diferencia. O sea, un escenario difícil puede ser con líderes mediocres, se convierte en catastrófico, y el mismo escenario con líderes capaces y con visión se convierte en un escenario manejable. Y creo que hoy en día este es uno de los grandes dilemas y desafíos del pueblo judío, el campo de liderazgo, desde el nivel de los madrijim, de los líderes de jóvenes, hasta los más altos niveles de la política comunitaria de Israel o de las organizaciones globales del pueblo judío. Señores, el doctor Daniel Feinstein nos ha dado hoy, yo le diría para usted que sí está interesado en comprender estos temas, no solo en términos de números, de bajas, de la monstruosidad de la guerra y de la operación militar, para entender qué se está jugando en términos de cómo se llegó a este momento y lo que puede venir, y el desafío que tiene el pueblo de Israel, y saber que la simplificación generalmente tiende a no ver y a ser cómplice de lo peor. Por eso a temas complicados sí hay que dedicarle lo que corresponde, no creer que con una respuesta fácil como la es el antisemitismo se puede simplemente explicar temas que tienen mucha complejidad y que nos ponen a todos como humanidad frente a un desafío no menor. Como siempre, el pueblo judío a la vanguardia, ahora con esta nueva realidad que significa el Estado de Israel, que está en la vanguardia de este occidente que nuevamente tiene dilemas a resolver como en otros momentos de la historia. Ojalá estemos a la altura. Dani, gracias por todo lo que nos has ilustrado, ayudado a pensar, y que puedas despertar en muchos la conciencia, y que, como dijiste en un momento, creo fuera de aire, también nos ha dado la capacidad en este momento de poder distinguir entre unos y otros, porque creo que también alguien lo dijo en estos días de guerra, esto ha puesto a cada uno en su lugar, ya sabemos quién es quién, y a no confundirnos, porque la guerra pasará y luego los disfraces van a volver a aparecer. Tener memoria para saber qué es lo que ha hecho cada uno, qué es lo que ha pensado y cuál ha sido su actitud frente a este dilema que todos tenemos. Señores, me voy con el doctor Feinstein, se quedan con el coffee, tenemos me quedo juego. Con tu última palabra, el pueblo judío vanguardia. Nos están pegando cada cachetazo, nosotros no sé si somos vanguardia, pero que tenemos que ir en guardia, viste, bien levantadita. Viene desde nuestros orígenes. Mire, si algo hemos tenido es que hemos sido elegidos, no sabemos muy bien para qué, pero parece que tiene que ver con esto también. Dar testimonio y hacer nuestra parte en un mundo lleno de oscuridad, y nosotros con pequeñas lucecitas. Mira, hoy decía, y me cierro y me voy con esto, cómo estaremos de golpeados, cómo estaremos de choqueados, que ayer el Ejército de Defensa pudo liberar a una soldada, una de 240 que están ahí como rehenes, que no sabemos, y la alegría que se desató es enorme, claro, para esa familia, para esta única hija. ¿Te puedo decir algo sobre eso? Porque te lo quería comentar. Desde que esto empezó, todo el tiempo estoy pensando que mi hija menor, que es DJ de música electrónica y que estudia, podría haber estado estuvo en Israel un año, si hubiese habido esa fiesta, ella seguramente hubiese ido. Y ayer liberaron a la soldada y se llama Ori, como mi hija, y me pegó como un sopapo decir, sí, claro, es la hija de alguien, pudo ser la mía, pues es la hija de todos en algún punto, y ahí hay papás de todos, abuelos de todos. Pero ¿cómo necesitamos de algo de luz en un contexto tan difícil, atrozmente difícil, que, como bien ha explicado acá el doctor Feinstein, no es solamente la guerra puntual de hoy, es un tema mucho más profundo, mucho más complicado, y que no se va a resolver de un día para el otro. Te digo tema musical para mañana.
Claro, Sí, ¿tenés sí. el videito? Sí, sí, claro. Bueno, mañana lo Mañana, pasás. ya está, le cambiamos la fecha. El de ayer no lo recibí, que lo quiero compartir. Señores, Dani, gracias. Como Un siempre, gusto. un placer enorme tenerte aquí Un en gusto. tu radio. Rocío, enormes agradecimientos. Se vino especialmente para poder estar esta mañana Qué acompañándonos. flaca está Rocío. La última vez que yo la vi fue una semana antes de que tuviera la nena y ahí después, bueno, ella fue mamá, yo me fui de 4 días vacaciones. antes, estuvo 4 días antes aquí. Sí. La hicimos parir. Recién nos abrazamos y nos llamó la atención que podíamos estar tan cerca. Era algo que no había sucedido en mucho tiempo. Y eso que vos subiste de peso. No, bueno, lo mío no tiene nada que ver con la alegría que es traer un hijo al mundo, ¿no? Señores, que tengamos buenas noticias. Sepan que estamos monitoreando minuto a minuto. Sí, Dani va a yo seguir sigo. con la información. Ojalá tengamos muchas otras cuotas de optimismo y de alegría, así que esta noche oscura pase pronto. Gracias. Será hasta todo momento. Hasta mañana en lo que hace al informativo. Y sigan con Jai, que nosotros seguimos con ustedes.